Hola, mi nombre es Julieta Bustamante, soy docente del nivel inicial en un jardín provincial de la ciudad de Mar del Plata y también profesora del nivel superior de la carrera de Educación Inicial del Instituto Superior CATS, también de acá de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el objetivo de esta ponencia es poder reflexionar sobre las prácticas de enseñanza del nivel inicial que se desarrollaron durante la pandemia para poder resignificarlas, plantear nuevos desafíos para la pospandemia y pensar en incorporar la investigación educativa, la investigación como un dispositivo pedagógico, sistemático en la sala y en las instituciones. Para poder pensar en este objetivo es necesario también poder describir las prácticas que fueron sucediendo durante la pandemia a través de la continuidad pedagógica en los diferentes jardines, ¿no?, de la ciudad y también poder identificar y reflexionar esas prácticas que emergieron también durante la continuidad pedagógica y para poder transformarlas, pensar en una metodología investigativa de esas prácticas, o sea, reflexionándolas para poder transformarlas. Bien, cuando comenzó el aislamiento preventivo social y obligatorio en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, recién habíamos comenzado las clases hacía 2 semanas con el proyecto de inicio y comenzamos a llevar adelante la continuidad pedagógica a través de un cuadernillo con actividades que pretendían continuar con esa planificación didáctica inicial. Luego, cuando se fue alargando, se prolongó la educación no presencial, digamos, fuimos buscando estrategias para implementar la continuidad pedagógica desde la virtualidad, pero pensando y buscando un equilibrio de cómo llegar llegar a todas las familias, ¿no? Coincidimos con la definición de Cristina Davini cuando habla de pensar en las prácticas docentes o definirlas, es pensar no en estas prácticas de enseñar en el hacer, sino más bien en la posibilidad de intervención, en la capacidad de intervención y en la enseñanza en complejos, en situaciones complejas, en contextos complejos. En mi caso, al trabajar en un contexto de favorabilidad rural, y creo que en todos los casos las docentes nos encontramos con muchas situaciones que tuvimos que ir sorteando y buscando el equilibrio entre todos estos obstáculos que se nos presentaban. Muchas de esas situaciones, esas cuestiones fueron en relación con las familias y también con las autoridades. Con las familias, las docentes nos encontramos la necesidad de desarrollar mucha empatía con las familias porque se presentaban carencias, desigualdades y había que atender a esa heterogeneidad de nuestra comunidad educativa y sobre todo de nuestra sala. También tuvimos que pensar en planificar de una manera teniendo en cuenta que la familia iba a actuar de mediador con los chicos. Por lo tanto, había que pensar no solo en el video que uno le podía plantear a los chicos, el video de hacer o la propuesta, sino también pensar en la explicación hacia las familias. Por lo tanto, era sumamente importante para mantener el vínculo con los chicos también fortalecer los lazos y los vínculos con la familia. Después también, aparte de tener en cuenta las mamás y los papás, que en mi caso, por ejemplo, no sabían leer ni escribir, por lo tanto hay que atender a todas esas situaciones. Y con todas esas situaciones nos encontramos al llevar esta propuesta pedagógica, esta continuidad durante este tiempo de la pandemia. También creo que fue sumamente importante y que sigue siendo como docente de nivel inicial fortalecer y valorar el nivel en el trayecto educativo. ¿Por qué? Porque también hubo muchos padres que se preocuparon por acompañar a sus hijos, pero también se mostró bastante desinterés en algunos de los papás. Por lo tanto, fue un esfuerzo nuestro de mostrar y revalorizar nuestro nivel en la trayectoria de cada nene.
Con las autoridades también nos encontramos con algunas cuestiones también a resolver. Sobre una misma situación había que debatir con diferentes miradas, también responder a todos los requerimientos. Docentes que se vieron exigidas en realizar video o exponer su casa o exponer su cuerpo y sin estar de acuerdo y por diferentes cuestiones no podían decirlo o poder decir que no. Bueno, fueron los docentes de nivel inicial, creo que de todos los niveles, pero en nuestro caso nos encontramos constantemente haciendo equilibrio sobre todas estas cuestiones para atender a todas las familias de nuestra sala. Bueno, cuando comenzamos con las prácticas de enseñanza dentro de esta continuidad pedagógica, podemos decir que pensando en esa definición de Davini, hubo prácticas que respondían a un enfoque actual, donde se entiende el conocimiento como una construcción social, pero también podemos decir que emergieron otras prácticas de un enfoque tradicional. Es decir, ¿cuáles son las prácticas docentes que emergieron en esta virtualidad en el nivel inicial? Virtualidad y también en cuadernillos, ¿no? En esta continuidad pedagógica durante la pandemia. Si pensamos en lo que significa un enfoque crítico, son estas prácticas docentes donde se permiten ser reflexionadas, y donde intervienen, tener en cuenta que intervienen sujetos en el conocer, en la construcción de conocimiento, y el sujeto que aprende es un sujeto activo activo en el conocer ese objeto de conocimiento. Pero también podemos hablar, cuando hablamos de un enfoque tecnicista, un enfoque más tradicional, hablamos de esta forma de conocer desde un paradigma que responde a una forma de conocer, de construir, de conocer el objeto de conocimiento, como si fueran técnicas, ¿no? Técnicas para el hacer. Por ejemplo, donde el objeto de conocimiento ya está construido y dado por el docente, y el sujeto que aprende no tiene ninguna interacción activa, ¿sí? ¿Cuáles son las prácticas que se vieron de enseñanza durante esta pandemia? Ante la necesidad de continuar con la educación desde casa y las exigencias que se presentaban, pude observar dentro de todas mis posibilidades de compartir talleres, taínes, intercambios con otras docentes y otras instituciones, que dentro de esta necesidad de continuar con la continuidad pedagógica, surgieron y emergieron propuestas que responden a un paradigma anterior, ¿sí? Que no respondían a un paradigma actual. Es decir, se vieron como actividades complementarias propuestas de aprestamiento en relación a las prácticas del lenguaje, como si fueran prácticas del lenguaje. Esto quiere decir actividades donde solo hacer un caminito responde a otro enfoque y no a una práctica social del lenguaje, una práctica comunicativa, sino responde a pensar en que la mano, entrenar la mano es una forma del área de prácticas del lenguaje, de aprender, para nada. También surgieron otras prácticas y emergieron prácticas también como ejercicio del área de la matemática y no presentadas como una posibilidad de resolución de problemas. Es decir, prácticas que no responden a desarrollar la capacidad del pensamiento crítico de los niños. También tenemos que entender que estas prácticas que emergieron en nosotros como docentes ante esta necesidad de salir y de poner en marcha esta continuidad pedagógica dentro de la virtualidad o desde la virtualidad, son conductas que uno trae arraigada desde nuestra propia, que construye nuestra propia biografía escolar, o sea, cómo fuimos aprendiendo nosotros en el jardín, cómo aprendimos en la primaria, cómo también aprendimos en la formación inicial y también cómo construimos estas conductas que están tan arraigadas en nuestra experiencia laboral también.
Lo importante es de que estas conductas que uno trae tan arraigada, que Bourdieu también la llama hábitos profesional, es importante que la podamos advertir, que podamos darnos cuenta que para qué estamos haciendo esta propuesta, desde qué lugar estamos parados teóricamente, y hacer un puente entre la teoría y la práctica y reflexionarlas desde ese lugar. ¿Qué significa reflexionar nuestras prácticas? Bueno, lo que significa es lo que menciona John, un autor que habla sobre la reflexión, tanto posterior a la acción después de llevar a cabo una práctica, pero también la importancia de reflexionar mientras la estamos llevando a cabo, para resignificarlas, pararse a pensar y decir desde qué paradigma estoy parada como docente, presentando o tratando de enseñar este contenido o tratando de desarrollar estas capacidades con los chicos. Esa reflexión es poder hacer este puente desde la teoría y la práctica que les mencionaba y poder resignificar o reconstruir nuestras teorías a través de la práctica también, no solo desde la teoría hacia la práctica, sino desde la práctica construir nuevas teorías como docentes. Esta reflexión como docente no se trata de una reflexión espontánea o esporádica, sino debemos desarrollar en nosotros una conducta, una postura más bien teórico-reflexiva y crítica a su vez. Por eso considero que es importante la investigación dentro de la sala y de las instituciones. La investigación, para investigar nuestra propia sala, tenemos que considerar en primer lugar el contexto donde desarrollamos y el espacio, los tiempos que tenemos para llevar a cabo nuestras prácticas y pensar este dispositivo como una manera de identificar una problemática y poder desde nuestras teorías resignificarlas, pero también pensar en las teorías que tenemos construidas nosotros como docentes a partir de esa práctica. Esta reflexión como dispositivo y sistemática es la que va a producir y va a transformar nuestro conocimiento profesional. Es importante desde este lugar, considero, y a modo de conclusión, que es fundamental incorporar la investigación, la metodología de investigar en la formación inicial en los institutos superiores para poder enfrentar el quehacer cotidiano de ese futuro docente. Es necesario que a los docentes en formación les podamos brindar herramientas para ir construyendo este rol docente con una postura reflexiva, teórico-reflexiva y crítica, ¿sí?, de la enseñanza, que puedan atravesar este proceso pedagógico de qué es investigar nuestras prácticas docentes. Incluir también, considero en segundo lugar, incluir la investigación en acción en las instituciones. Es decir, que como debemos conformar equipos, no solo el equipo directivo, sino el equipo docente, un equipo de investigación de la problemática de nuestra propia comunidad educativa. Una vez identificado alguna cuestión, poder pensar, analizar las cuestiones, reflexionarlas y poder pensar en un plan de acción. Esto es lo que va a construir conocimiento en nosotros como equipo docente y de una manera colaborativa, fundamental. Y también, por último, considero indispensable pensar para la pospandemia como desafío y luego de haber hecho un raconto de las experiencias transitadas durante esta pandemia, pensar para la pospandemia esta mirada, este ojo crítico, esta mirada investigativa de este docente, también incorporarlo en los proyectos con los chicos.
Pensar en proponerle a los chicos para investigar, para conocer una manera de investigar, es decir, a partir de problemáticas que se le presenten en algo cotidiano, en algo de su contexto real. Puede ser para indagar el ambiente, puede ser en propuestas de artes, que invite a los chicos a buscar y brindar estrategias a los chicos para indagar sobre esa problemática, que ellos puedan construir hipótesis, tener herramientas para la indagación, que puede ser texto, tecnología, salidas educativas, y a partir de ahí llegar a una conclusión, poder presentar sus diversas posturas y construir entre todos un conocimiento. Es así que el docente actúa como mediador, pero con una clara intención de enseñanza. Esto nos permite pensar entonces en estas tres cuestiones. Que el docente, en la formación inicial, que la investigación constituya el rol docente, incorporar la investigación a acción en las instituciones educativas, en nuestro caso en el jardín de infantes, y en pensar estas propuestas con los chicos dentro de la sala. Les agradezco mucho que estén ahí. Estas formas, estos encuentros académicos, creo que son fundamentales para que entre todos sigamos aprendiendo. Les agradezco mucho. Hasta luego.